capitán Molina Carranza nos haya honrado con aceptar y venir a hacer la presentación de su trabajo en nuestro ámbito. Muchos no lo conocen, no han tenido la oportunidad de saber que él fue un hombre que como capitán estuvo en la pesca, capitán de ultramar, ya lo van a presentar formalmente supongo, pero muchos compañeros jóvenes sobre todo me han preguntado quién era, y sobre todo por esta historia de la pesca, del ultramar, estas cosas gremiales, pesca, ultramar, fluvial. Pero la verdad que nosotros, si queremos crecer, los pescadores, tenemos que abrirnos a todo y sobre todo a la educación. Estoy muy feliz, la verdad, porque miren, ya no me está alcanzando la mano de tanta cultura y difusión de la pesca, desde Civilización y Barbarie, un libro del doctor César Elena, Atlántico Sur y Reforma Pesquera, el propio libro de Molina Carranza y el libro de nuestro querido profesor doctor Gustavo Laya, que hoy me ha honrado y me ha dedicado un tomo que espero que también logremos difundirlo entre nosotros con mucho orgullo. Así que sin estirarme más, sentirte cómodo y naveguemos. Gracias. Daniel Molina Carranza, teniente de navío de la Armada hasta el año 1979, capitán de ultramar de la Escuela Nacional de Náutica, capitán de pesca de la Escuela Nacional de Pesca, perito naval y perito pesquero. Navegó en diversas unidades de la Marina Mercante y Pesca, se desempeñó como perito de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y del Tribunal Administrativo de Navegación. Director de la Cámara de Pesqueros Congeladores, socio en varias empresas pesqueras y representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Federal Pesquero. Fue presidente de la Fundación Nuestro Mar hasta el año 2016. Las misiones pesqueras que ha realizado fueron a Islandia, Escocia, Inglaterra, Bélgica y China. Actualmente está dedicado al comercio pesquero internacional. Muchas gracias, capitán, y todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, y antes de iniciar con la presentación, agradecerles a la asociación, a los colegas. Bien dijo el capitán Frías, yo soy socio del Centro de Capitanes de Ultramar y lastimosamente no he recibido este apoyo que me han dado ustedes. En ningún momento me han invitado a presentar, pero está bien. Yo creo que nosotros, y yo estoy más, he hecho casi toda la carrera en la pesca, quizás por eso me consideran más de ustedes que de ellos. Pero estoy muy feliz de estar acá y muy feliz de haber estado en la Escuela Nacional de Pesca y como socio también del Centro Naval, que el Centro Naval haya apoyado esta iniciativa. No pertenezco a ninguna agrupación ni política, y ya la Fundación Nuestro Mar la dejé, gente joven la que sigue, muy buena. Y cuando estuve, lo mismo en el Consejo Federal Pesquero, estuve como miembro suplente y no he tenido grandes intervenciones, más que una misión a China, la cual fui, y bueno, que aprovecho para comentarles, fue muy importante esa misión, porque fui a cargo extrañamente de la misión, y algunas conversaciones que tuve con las autoridades chinas me hicieron después escribir un artículo que se lo digo al doctor Cañón y que después lo charlaremos. Cuando llegué a Argentina, inmediatamente escribí y informé a las autoridades lo que había, cuál era mi sentir y lo que estaba ocurriendo con China y la pesca, y lastimosamente nadie, creo que ni lo leyeron, pero
Afortunadamente la última misión comercial que fue a China, me lo pidieron, quiere decir de que por lo menos los colegas se interesaron. El informe que hice sobre el tema de China. Pero ahora vamos a este tema que sigo un trabajo inicial que hace 12 años empecé en el Centro Naval dentro de un conjunto de colegas y que consideré conveniente hace 2 años ponerlo en actualidad. Justo en el medio recibí el libro de ustedes que me interesó mucho y me ayudó mucho en el trabajo, de Civilización y Barbarie en la pesca. Y seguramente ustedes seguirán con esta publicación, tienen la total libertad de hacerlo, porque vuelvo a repetirles, el único objetivo que yo tengo es que no haya más accidentes. Si el libro sirve para que no haya, para salvar una vida, ya está justificado, ¿no? Así que, bueno, vamos a... Esta escultura está en una playa de Portugal, cercana a Porto, que representa el drama de las familias de los 152 marineros muertos en diciembre de 1947 por causa de un temporal. Cuando ocurre un siniestro hay 2 partes que sufren, las víctimas y sus familias. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ocurren 24.000 accidentes mortales muy graves sobre el universo de 120 millones de trabajadores pesqueros. De los 120, 60, mejor dicho, la mitad están registrados, o sea, 60 millones, 20 millones en la acuicultura y 40 millones en la pesca de captura. La tendencia es a disminuir las personas que se dedican a la pesca-captura que incrementar la acuicultura. La acuicultura también tiene riesgos en el manejo de los químicos, en el trabajo que realiza, pero ese es otro sector. Según los últimos números, la producción mundial de captura es de 91 millones de toneladas. La producción de acuicultura es de 80 millones de toneladas. El 85% de la flota de captura es asiática. En Argentina se pescaron 778.000 toneladas de producto marino y se exportó por 2.000 millones de dólares. Un dato que agregué ayer fue que 1,8 millones de trabajadores están afectados a la pesca artesanal entre Latinoamérica y Caribe. Eso es importantísimo porque modificaría un poco estos porcentajes. De todas maneras, toda la pesca en América no llegamos al 8% del total. La gran masa de trabajadores de la pesca está en Asia. El nombre de este barco define lo que es la pesca para el bien y para el mal. En el diccionario de la Real Academia Española define la ambición como el deseo de obtener poder, riquezas o fama. El término procede del latín ambitio y puede utilizarse de manera positiva o negativa. La ambición se considera como saludable cuando promueve la acción y el desarrollo de proyectos. La persona que es ambiciosa pretende conseguir algo que actualmente no tiene. El sujeto ambicioso, por lo tanto, desea mejorar, crecer, progresar. La ambición funciona como un motor que invita a abandonar el conformismo y la mediocridad. Pero debe existir un límite para que esa ambición no se convierta en algo dañino o peligroso. Cuando el deseo es tan fuerte que la persona está dispuesta a violar las normas éticas o legales para concretarlas, la ambición se vuelve riesgosa, ya que puede perjudicar a la propia persona y a terceros. En nuestro caso, no siempre la ambición es exclusividad de las tripulaciones, también lo es de los armadores. El hombre de mar que se dedica a la pesca comercial, dejando de lado la forma de vida más cómoda, se transforma en un pescador. La gente que va y viene y luego desaparece no es pescador. Hay hombres y mujeres que disputan por igual su lugar en el negocio pesquero. Las mujeres hoy representan el 15% de este universo.
Ellas trabajan mayormente en la etapa de proceso, pero hay muchas y muy buenas en los barcos, ya sea como capitanas, oficiales, médicas, cocineras, marineras. Este libro está escrito y dedicado para toda la gente de mar. El primer trabajo que hicimos en el Comité de Pesca del Centro Naval fue hace 12 años y no alcanzó el nivel de difusión de este nuevo trabajo. Lo encaré por mi cuenta, como les dije hoy, y lo direccioné en una nueva forma que responda a la situación actual. Incluí la ampliación de la plataforma marítima, la pesca en la milla 201, recomendaciones de seguridad principalmente de profesionales españoles y mi experiencia de estos años como perito naval. Esta foto es del buque Ingrid en el año 1968, regresando a puerto con mal tiempo, cargado de pesca. La foto es cortesía del capitán Martín. En un estudio canadiense, quiere decir con esto que toda la vida se han arriesgado, ¿no? En un estudio canadiense efectuado sobre los pescadores, la mayor preocupación es el no poder capturar peces por agotamiento del caladero o por la ineficiencia del barco. En segundo lugar, la pérdida del trabajo. Solo mencionan el temor a los accidentes en la parte inferior de sus preocupaciones. El riesgo por un accidente fatal se incrementa con el tiempo que lleva en la profesión de tripulantes, pescadores o procesadores. Cuanto más tiempo tienden a arriesgar más. En nuestro país, en 18 años, se han producido 44 hundimientos y 95 tripulantes muertos o desaparecidos. Ahora les voy a pasar un video. En el otoño de 1900 no. No. A ver. En el otoño de 1991, la Andrea Gale partió de Gloucester, Massachusetts, y puso rumbo a los bancos de pesca del Atlántico Norte. 2 semanas después tuvo lugar un hecho del que no se conocían antecedentes en la historia. La tormenta perfecta, basada en una historia real. Las olas alcanzaban 45 metros de altura. Algo así como un edificio de 13 pisos. Se ha recreado una historia, pero se acerca todo lo posible a lo que pudo haber pasado. Cuando leí el libro, según me adentraba en él, más me impresionaba, sobre todo porque me hacía aventurarme en el mundo de los pescadores. Eso es lo grandioso del cine, permitir introducirte en mundos desconocidos. Todos los pescadores con los que uno habla coinciden en lo mismo. Son siempre conscientes de lo frágil que es la vida. La mayoría vuelven de sus expediciones de pesca, pero nunca están seguros de conseguirlo. ¿Quieren hacerse una idea de una tempestad en la que estuvimos en 1992? Las olas tenían tal tamaño que alcanzaban ese travesaño de ahí arriba. Todo es muy real. Gente, emociones, sueños y desesperación. Un material impactante. He visto olas de hasta 14 metros de altura. Y es sobrecogedor, da terror. No quiero imaginarme un mar como el de la película. Debe ser impresionante. Esos tipos debieron encontrarse en el infierno. O bien, decimos al diablo. Bueno, les voy a contar por qué adopté este caso. Primero, porque el que era jefe de máquina de ese barco, Bowdy Russell, es un amigo mío que me invitó a Massachusetts, a Gloucester, donde conocimos a los personajes reales, a los sobrevivientes, y vimos las placas en la iglesia, estuvimos en la misma confitería o el bar de la película con mi esposa. ¿Qué había ocurrido? El Andrea Gale era un barco de 24 metros de eslora, 6 metros de manga, 3 de calado, con 6 hombres cuando desapareció. Tenía 2 gemelos.
Anna Bowden y el Lady Grace. Este último había sido modificado, o sea, el Andrea Gale fue modificado y le pusieron 2 metros más de eslora para ampliar las bodegas. Y el barco pescaba menos que los gemelos, que el más pescador encima era el Anna Bowden, cuya capitana era Linda Grillo. Entonces, todo esto es real. De hecho, Linda Grillo, cuando estuvimos nosotros, aún seguía pescando. Mi amigo Bowden Russell se había desembarcado unas mareas antes, dado que en una maniobra de recoger el longliner se cayó al agua. El barco era muy rolador cuando quedaba el garete y se salvó al engancharse en la línea de pesca, o sea, lo pescaron. Por eso juró no embarcarse más en ese barco y creo que en ningún otro. Y no estaba a bordo cuando el hundimiento, por lo cual salvó su vida. Y siguió en la empresa, pero en la parte primero técnica y después comercial. Bill Tyne, que era el capitán, acá George Clooney exagera porque habla de 40 años, no hay olas de 45 metros. La más grande que se recuerda son 30 metros. Pero ese día hubo olas de 25 metros, lo cual es suficiente. El barco tenía 24 metros de eslora, ¿no? Bill Tyne, que decide salir de las aguas de pesca porque él tenía, como hablamos con el capitán Frías en la película, la presión del armador porque no pescaba, y a su vez la presión de la tripulación porque él le iba mal, y además quería competir contra la capitana, o sea, se sumaba una serie de factores. Los barcos regresan a puerto y él se va a Fleming's Cap. Fleming's Cap es un caladero que está al norte, cerca de Canadá. Ahí completa el barco con Swordfish, con el pez espada, y se queda sin frío. Entonces, como se le empieza a deteriorar la carga, ¿qué hace? Intenta volver, y la capitana, justamente, o en la película, no sé si fue, pero le dicen que no regrese, que está en un frente importantísimo, que se quede afuera. Y él decide volver igual. Bueno, el resultado es conocido. El caso es emblemático, hay varios factores. La presión del armador, la tripulación que no ganaba el dinero esperado en la temporada, una transmisión meteorológica tardía, porque esto fue en sí un huracán que rebota, en vez de ingresar, como ingresan todos los huracanes en la costa de Florida, que después se transforman en tormentas tropicales, rebota y se va hacia el norte y va incrementando su fuerza en la medida que va absorbiendo calor en su camino. Es una condición excepcional, pasó en el año 91, en el Halloween del 91. El barco, prolongado 2 metros, estructuralmente había perdido condiciones marineras. Y la frutilla del postre, la falla en la máquina de frío, que hace que tome una decisión equivocada el capitán. Es un caso realmente de análisis, y ayer hablábamos con el profesor de meteorología, ¿verdad, Jorge? El profesor que me preguntó de la Escuela de Pesca, cómo se había modificado el sistema. Sí. En Estados Unidos se estableció un sistema de aviso meteorológico temprano. Es decir, a los barcos tienen que tener 72 horas de conocimiento de la meteorología para poder zarpar. Es decir, y cuando se cierra el puerto, lo cierra la autoridad marítima y no sale barco ni entra. Yo comenté lastimosamente que me tocó como perito en Sierra Grande un barco que salió, lo hicieron volver, o mejor dicho, le informaron la condición, regresó y por razones, no sé, del armador, lo que sea, volvió a salir sin autorización de la prefectura y se perdió el barco. Es decir, el tema de la meteorología también es un tema importante. Bueno, vamos al libro. El libro, se lo describo rápidamente, tiene 5 artículos y 9 anexos. Cada artículo se cierra con una conclusión.
El primer artículo es la construcción de equipamiento, el segundo es el medio oceánico, el concepto de plataforma marina, el tercero las condiciones ambientales del mar argentino, el cuarto la seguridad del personal en la pesca, que quizás es el más importante, después la capacitación y el adiestramiento de las dotaciones de buques pesqueros y 9 anexos, y una bibliografía. Bueno, acá ustedes tienen en la introducción del libro, son estos los artículos, pero yo quería decir lo siguiente. Una vez ocurrido un accidente, lo que debemos hacer es más eficiente la investigación del accidente, la compilación de datos, la difusión, las conclusiones y las estadísticas. Hoy por hoy, como funciona, ocurrió un accidente, acá hay familiares, por eso es un tema muy delicado, pero ocurre un accidente y el juzgado a veces tiene la investigación que realiza la prefectura y no siempre tiene la asistencia de un perito del área. Pero eso es para determinar las responsabilidades. Lo que es necesario es tener un comité de investigación donde se investigue el accidente, no para buscar responsabilidades, sino para decir lo que no hay que repetir y cómo hay que actuar. Eso lamentablemente al día de hoy, después les voy a decir cómo está la situación, pero no funciona, no lo tenemos. En la madrugada del 17 de junio del 2017 se produjo el naufragio del pesquero Repunte, a 35 millas náuticas de Rawson. Un pesquero de cerco modificado a rastreo con más de 55 años en la pesca. El saldo fue 2 sobrevivientes, 3 muertos, 7 desaparecidos. Un año después se produce el hundimiento del Rigel, con 50 años de antigüedad, con el doloroso saldo de 9 pescadores entre muertos y desaparecidos. En diciembre del 2018, 2 hundimientos más ocurridos con los barcos a muelle en Caleta, Libia, por falta de medidas de seguridad. No había nadie a bordo. Se hundieron el Jesús de Nazaret y el Osurriento. Y hace muy poco en Río de la Plata una lancha pesquera con el saldo de 2 pescadores muertos. Los problemas que provocan las tasas elevadas de accidentes podrían resolverse sin que sea necesario grandes inversiones. Bueno, esta es toda la normativa que rige la construcción, equipamiento y la normativa de seguridad que tiene normas nacionales, normas internacionales y otros documentos. Yo lo que he tratado es de recopilar todo para que se conozca. De hecho, las construcciones actuales cumplen con todas las normativas. Si bien hay normativas que por ejemplo, Torremolinos, que no está todavía aprobada firmada por Argentina, la prefectura la ha cubierto con ordenanzas marítimas similares hasta que entre en vigencia Torremolinos. O sea que el problema de la construcción y el equipamiento y la normativa es bueno tenerlo para saber, en un caso determinado, doy un ejemplo, ¿no? Si los camarotes están puestos al lado de la sala de máquinas y el nivel de ruido impide a la gente dormir, bueno, eso no puede ser, eso deben evitarse en toda construcción nueva. Es un ejemplo mínimo, porque puede ser la maquinilla de pesca, puede ser mil cosas, pero hay que respetar los temas en la construcción. Y acá viene un concepto que hoy hablábamos con el capitán Villa y con una señora. Yo le decía el concepto de caducidad y obsolescencia. ¿Por qué? Porque en los años el profesor de redes de la escuela termina de ser los sacó del tema. Un barco puede tener 35 años de vida, como me tocó a mí hacer el peritaje de un barco de 35 años, estar en perfectas condiciones. Y puede tener 25 años y no estar apto para navegar. Es decir, la caducidad es un término en el tiempo cronológico,
pero obsolescencia lo da el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento y la seguridad que da. Uno de los conceptos que daba que el profesor dijo, dice, bueno, pero en Europa hay barcos que tienen más de 45 años. Y yo digo, sí, pero un barco de más de 45 años ya no es económicamente rentable, por más de que usted lo tenga en perfectas condiciones, porque la máquina consume mucho, porque, o sea, todo ha ido modificándose y todo indica de que hay que tener un periodo que en Europa no es obligatorio, pero los barcos no superan los 30 años. Cuando lo superan, le hacen una inspección especial, ¿no? Bueno, acá vamos a... Este es muy interesante porque si bien no hace a la seguridad, es necesario que lo conozcamos todos, ¿no? Que el 21 de abril del 2009 la República Argentina presentó en el límite exterior de la Plataforma Continental Argentina ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, la CLPC, órgano técnico creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, con sede en las Naciones Unidas, Nueva York. Finalmente, el 11 de marzo de 2016, se adoptó por consenso, sin votos en contra, las recomendaciones sobre la presentación argentina, excluyendo las áreas de disputa que son con el Reino Unido y Antártida. Pero el área de pesca no se modificó, porque excepto para los bentónicos o aquellos que están pegados al mar o quizás no sé, el cangrejo, o aquellos que están sobre el sedimento marino, la columna de agua sigue siendo de área internacional. Lo que se modifica es dentro de la dosis, no se modifica, perdón, se modifica para la obtención de nódulos de manganeso, petróleo, lo que sea, pero no para la pesca. La pesca es hasta la zona económica exclusiva. Pero Argentina tiene 5.000 kilómetros de costa y un mar de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Cuando me refería al Acuerdo de Nueva York, es el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las especies transzonales y altamente migratorias, que fue aprobado por la República Argentina por ley 25.290 en el año 2001. Pero la Cancillería no lo ha depositado en las Naciones Unidas, pendiente de la situación con Gran Bretaña. Pero esto pone en riesgo nuestro recurso calamar, que acá tenemos un representante que ha sido director de la Cámara de Pesca de Calamar, que todos los años tenemos menos calamar, ¿verdad? Lamentablemente. Una sola población. Hay una sola población. O sea, no controlamos la milla 201, donde la mayoría de los barcos incumplen con las normativas de seguridad. Ese es otro tema. Nosotros cumplimos internamente, pero la 201 no cumple nada. Y Uruguay no controla. Quien haya ido al puerto de Montevideo sabe perfectamente bien que Uruguay no controla a los barcos que operan ahí. Y opera como una zona liberada. En este libro pongo de manifiesto la necesidad de tomar medidas urgentes dado el interés de China y España en intervenir en la zona, además de la búsqueda de una solución como la que aplicó Chile, Perú y Ecuador en el Pacífico para el manejo del recurso calamar. Y les sugiero la lectura de un artículo mío denominado Los chinos y la milla 201, lo publiqué en Nuestro Mar en el 2018. Bueno, las condiciones ambientales del mar argentino, el mar argentino es una zona de dinámica meteorológica y oceanográfica con presencia de aportes de masa de agua del Pacífico, Antártica y del Brasil. Las corrientes que tenemos son la corriente de Malvinas, la de Brasil y la de Benguela. Bueno, acá, usted corríjame, doctor, si me equivoco, pero la riqueza argentina hace el cruce de la corriente de Brasil con la corriente. Yo estuve en Islandia, hay 4 cruces de corriente, por eso es la maravilla que tienen ellos de área pesquera. Las mareas van variando en altura de 60 centímetros en el área norte hasta 12 metros en la Patagonia, en Punta Quilla. Yo no lo comenté, pero esto creo que puede ser interesante.
hace un tiempo me contrató la Universidad del Sur para un trabajo sobre iban a trasladar el ALUAC, porque ¿se acuerdan? Había presiones en la comunidad por la contaminación, etc. Y entonces la universidad estaba estudiando alternativas. Y yo fui a estudiar Loyola y Quilla, ¿no? Quilla aparentemente tenía sus cosas a favor y en contra, y yo en Loyola había estado en un remolcador en la construcción, o sea que conocía bien el muelle de Loyola. Y me encontré que las condiciones meteorológicas habían cambiado totalmente. Antiguamente el corredor de bajas era por el Drake, y ahora está mucho más al norte. Es decir, que en un estudio meteorológico de pocos años, nosotros tenemos esa área como un área de continuos malos tiempos. O sea que se va grabando en el área sur los malos tiempos. Yo operé con un pesquero en Loyola, entré con un barco de 70 metros, que tuve que calzarme porque los palos de Sastel estaban, el Duque de Alba lo tenía por un lado, el otro. Bueno, pero en ese momento no era como la corriente tira paralela exactamente al muelle, o sea, al contrario, era un remolcador la corriente, aprovechaba para salir y para entrar. Pero ahora los malos tiempos se han ido agravando. Y los malos tiempos en nuestro país vienen del sector 3 y 4. O sea que los grandes temporales son del oeste y vienen del Pacífico, ¿no? El tercer y cuarto cuadrante. Los peores vientos en el invierno y un temporal en nuestro mar argentino con mar 8 de la escala de Beaufort es un temporal de 35 nudos de viento y olas de 6 a 9 metros, que es en la escala de Douglas. O sea que no es la tormenta perfecta, pero es importante, ¿no? Las nieblas nos dan la visibilidad máxima en el mar y el concepto. Bueno, el otro era un gráfico con las corrientes que estábamos planteando hoy, las dos corrientes más importantes, que son la de Malvinas y la otra corriente que es la de Brasil. En general, cuando se arrastra en los pesqueros grandes, se arrastra siempre de sur a norte, porque es muy difícil navegar en esta área arrastrando, pescando de norte a sur, por el efecto de la corriente, muy fuerte. De hecho, ¿quién era? El Azuchi, uno o dos barcos en toda la flota, los veíamos pasar en sentido contrario, ¿no? El Azuchi tenía 5.000 HP. Que tenía 5.000 HP, por eso. Pero normalmente es una corriente importante y muy fuerte la de Malvinas, que también es el área donde se mueve el calamar, y se mueve muchas de las especies que nacen en el sur. Por eso es muy importante también tener en la campaña de prerreclutas, ¿verdad?, de calamar de Malvinas, para saber qué es lo que después nos va a ocurrir en el norte. Bueno, vamos a la seguridad en la pesca del personal. Bueno, en este capítulo hablamos de siniestros y yo quiero algunos conceptos. El siniestro marítimo es el acaecimiento, la serie de acaecimientos directamente relacionados con la explotación de un buque que dé lugar a muerte o lesiones graves, pérdida de una persona, pérdida o abandono de un barco. Y también daño grave al medio ambiente. El daño grave al medio ambiente, la OMI lo considera un siniestro marítimo, para lo que usted me decía. Acaecimiento es cuando no llegó a ser un siniestro, pero se pudo haber convertido en uno. Un acto inseguro es lo que ocurre por un error humano, normalmente producto de negligencia o impericia. La condición insegura es imputable a la cosa física y el factor contribuyente es un agravante. Este concepto es muy importante porque ahora no hablamos no tan solo de la seguridad del personal, sino también del daño al medio ambiente que se produce, que es un siniestro.
En la Argentina, por Boletín Oficial Público de julio del 2018, se formó una Comisión Nacional de Investigación de Siniestros Marítimos que a la fecha carece de miembros. Mientras tanto, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la Ley 27.514 de creación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que comprendería a la pesca y a todos los accidentes marítimos. Esperemos que esto funcione. A la fecha creo que todavía no hay nadie designado. La capacitación y el adiestramiento de dotaciones de buques pesqueros.